sino por supuesto algunas mejoras, algunos ajustes salariales en diferentes sectores acá en Venezuela. Inicialmente los lineamientos que da el sector público, por supuesto el acatamiento, los ajustes que hace el sector privado. Para entrar en esta materia hablaremos a esta hora con el profesor Aaron Olmos, es economista, también profesor de posgrado en el IESA. Estaremos ya desmenuzando un poco este tema con respecto a las expectativas que tenía el venezolano planteadas ante este aumento. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, sí. Bueno, tú lo dices bien, expectativa. La expectativa es aquello que yo creo que va a pasar en función de lo conocido, ¿no? Ya más de 1.142 días sin aumentar el salario. El día de ayer, antier realmente se habló de un aumento del complemento, ¿sí? Más no el salario mínimo, que eso es importante. Y esto es importante porque de alguna manera la visión que muchas centrales obreras tenían era una mejora del salario mínimo por el efecto que tiene desde el punto de vista de cálculo de prestaciones, utilidades, vacaciones, todos los elementos de ley. Cosa que se mantiene igual, ¿no? O sea, el salario mínimo no varió, hoy por hoy al tipo de cambio, por debajo del $1.50 salario mínimo. ¿Qué se incrementó? Bueno, los complementos. Ahí sí vemos un aumento importante, interesante, un tercio de lo que es este bono de guerra, pasa de 90 a 120 dólares, el cesta ticket se mantiene igual, $50 para los jubilados y pensionados. Sin embargo, esto no necesariamente solventa el problema de fondo, que es la incapacidad que tiene el salario promedio del venezolano para cubrir las necesidades básicas y fundamentales. Pero esto presenta una disyuntiva, por ejemplo, en el agrado del ciudadano, porque quizás habla de ese aumento de lo que es realmente el salario mínimo para el cálculo de los beneficios laborales considerados en las diferentes leyes, pero entra la disyuntiva, o sea, ¿qué es lo importante? La suma de estos beneficios, el correcto cálculo en base al salario, o solventar el día a día, el presente, donde ese complemento, bueno, viene a paliar un poco esa necesidad de la familia venezolana. En esta disyuntiva, ¿cómo ven ustedes este escenario? Bueno, tú lo dices bien también, una disyuntiva. El Ejecutivo se planteó una situación en la cual o seguía con una medida de contención, básicamente es mantener los complementos para dar para el día a día, antes de alguna manera solventar el problema estructural de más de 3 años ya, sin mejorar la base de cálculo de ese salario mínimo. Entonces, de alguna forma, para los trabajadores del sector público, centrales obreras, profesores universitarios, que ven que sus horas de clase, sus horas de trabajo cada vez representan menos, están los complementos, claro, pero eso en el largo plazo, si una persona se retira, solicita sus vacaciones, es jubilado, es liquidado, no se va a hacer en función necesariamente de esos complementos, se hace en función de ese salario fundamental que está allí, que es el salario mínimo. Entonces esto de alguna manera viene, sí, como no, a solventar problemas puntuales. Sin embargo, esto va a tener un efecto directo sobre el aumento de la liquidez, porque son más bolívares que salen a la calle, ¿no? Que es el otro gran efecto que tiene esto. Muchas personas piensan que se solventa el problema solo aumentando salario o solo aumentando complementos. Y lo cierto es que de alguna manera vamos a ver más dinero en la calle. La liquidez, por lo menos el mes de marzo, enero-marzo, que ha sido un 13%, interanual 139%. O sea, de alguna manera, la solución no es solamente eso, sino la solución es incrementar el valor intrínseco del bolívar para que cualquiera que sea el salario que tenga la persona le dé poder de compra. Se supone que esto también viene acompañado de otras medidas de protección a ese aumento, porque antes de que se conociera el esperado anuncio del día 1 de mayo, ya estaba en Gaceta Oficial circulando un aumento del pasaje. También el comentario de las madres de familia, bueno, voy a comprar y quizás gasto un poco más, pero llevo menos productos. Parte del sentir, porque bueno, no todas las economías del hogar son iguales, los familiares, las familias tienen diferentes dinámicas, pero también ¿conocen ustedes ese acompañamiento o esa protección que dan las diferentes instituciones de gobierno a ese aumento de ese complemento o de ese ingreso que percibe el venezolano? Mira, hay muchos elementos que no necesariamente están claros luego del anuncio, ¿no? Por lo menos se habló de los jubilados a $50. Entes del Estado, además de lo que el Ejecutivo anunció, dan otros elementos en especies, por ejemplo, ¿no? Empresas privadas que no necesariamente pagan este salario mínimo con los complementos, recordemos por allí
la encuesta del primer trimestre de 2025 del Observatorio Venezolano de Finanzas, donde habla de los niveles de ingresos, con un máximo de 530 y un mínimo de 150, estamos hablando de un promedio de 237, 240 dólares, bueno, realmente más 363 dólares promedio de estos salarios. Realmente cuando tú comparas contra una canasta te das cuenta que no necesariamente cubre, ¿no? Entonces no hay salario bueno. Tanto sector privado como sector público tienen el deber de complementar, más allá del dinero, con otros elementos que de alguna manera le puede ayudar a ese hogar que tú bien comentabas, que todas las realidades son bien diferentes, no todo el mundo gana lo mismo, las necesidades no son iguales y efectivamente el dinero no rinde igual, sobre todo cuando tienes un aumento del pasaje, que ya las personas lo están sintiendo, y además de eso tienes una situación de apreciación del tipo de cambio donde los precios se fijan en una moneda extranjera e independientemente de este anuncio sabes que esos montos en bolívares van a seguir comprando menos cosas. ¿Cómo está ese comportamiento del ciudadano con respecto a la búsqueda de ingresos extra? Se conocen emprendimientos informales, la venta de alimentos, quizás la reventa de algunos productos de uso personal, artículos, calzados, ropa. ¿Qué comportamiento han visto con respecto a eso de generar un ingreso extra, quizás desde la informalidad o desde lo cotidiano en los espacios comunes que tiene el venezolano para complementar esos ingresos? Bueno, el deber ser es que la persona, producto de su trabajo formal, genere lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y fundamentales. Esto quiere decir que no tendrías por qué ir a actividades adicionales de fin de semana, dentro del trabajo, para poder cubrir tus necesidades. Ciertamente, el Ejecutivo Nacional ha hablado de emprender, quizás el concepto se ha entendido un poco mal. O sea, emprender es innovar dentro de la empresa y fuera de la empresa para desarrollo de otras actividades. Quizás lo que más se está haciendo es complementar el ingreso por otras vías de trabajo, de autoempleo, ¿verdad? Donde muchas personas entonces han llegado a la situación de trabajo remoto adicional, quizás emplearse en las noches con algunas actividades de formación, asistencia remota para algunas labores desde Venezuela al resto del mundo, pagaderos quizás en moneda extranjera, utilizando vías alternativas de pago. Es decir, casi nadie en Venezuela solamente depende de su salario formal principal. Siempre hay labores adicionales o trabajos adicionales para tratar de incrementar y hacer llegar ese salario un poco más de los 200, 300 dólares para tratar de cubrir la canasta alimentaria. Entonces sí ha pasado que de alguna forma hemos visto que pierde para mucho sentido, inclusive el tema del trabajo formal principal, y tiene más sentido aún para algunos irse por una vía de complementariedad de otras actividades. Por supuesto, en este tema usted lo describía como expectativas con respecto al aumento. ¿Manejan algún tipo de consulta o de estudio con respecto a las expectativas que tenía el ciudadano de el número o la cifra que podía ser anunciada por el Ejecutivo Nacional y lo que esperaban para quizás cubrir el promedio de lo que son los alimentos en el hogar? Mira, centrales obreras, federaciones de empresarios, estaba manejando una cifra alrededor de los 200 dólares promedio para un salario, se dijo digno, ¿no? En términos de cobertura de necesidades, partiendo de un hogar con 2 cabezas de hogar, donde básicamente estuviésemos viendo un ingreso mensual de 2 personas, de solamente un trabajo, de 400 dólares, que se acerca mucho quizás a las necesidades que hay de una canasta alimentaria promedio que generalmente ronda los 400, 500, inclusive más en algunos casos dependiendo de las características. Sin embargo, para tú poder llegar a una cifra como esa, por lo menos desde el punto de vista del sector público, tomando en consideración la cantidad de trabajadores y pensionados que hay a esa cifra para un año entero, estaríamos hablando de casi 22 mil millones de dólares que harían falta solamente para hacerle frente a la nómina pública, cifra que es básicamente el tamaño completo del presupuesto 2025. Tú no puedes solamente presupuestar gastos de personal. Entonces, de alguna manera tienes una situación mayúscula donde el problema no es tanto el tema del salario como tal, sino cómo de alguna manera le vuelves a dar tu poder de compra al dinero que ya tienes acá por la vía del aumento del valor intrínseco de la moneda, y esto se logra principalmente con producción. Hay una palabra que tradicionalmente genera preocupación en el venezolano cuando se da un aumento salarial. Dicen, bueno, todo va a subir de precio, viene acompañado de la inflación. Y se utiliza esta palabra, bueno, en el argot cotidiano, inflación, inflación, pero
La realidad es que según los registros ofrecidos por las autoridades nacionales, la inflación se ha mantenido nivelada, controlada durante los últimos trimestres, durante los últimos meses, durante todo este conteo. Entonces, ¿cuál es la realidad con respecto a la inflación? Porque se genera un poco de preocupación o de incertidumbre, pero la información que ofrece el Ejecutivo realmente permite un poco bandear o tranquilizar lo que es esa preocupación con respecto a la inflación. Fíjate, recordemos que la inflación se entiende como el aumento generalizado de los niveles de precio. Banco Central de Venezuela calcula el Índice Nacional de Precio al Consumidor, el cual no se actualiza desde octubre del año pasado. Falta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de inflación oficial de Banco Central de Venezuela. En el caso que nos ocupa, la inflación en Venezuela tiene un alto componente de tipo de cambio. Tanto y en cuanto las intervenciones cambiarias disminuyen en cantidad, vemos entonces una presión al alza del dólar, y ese dólar es la moneda de referencia con la cual se calculan los precios de todo. Es un escenario donde el dólar crece a gran velocidad, donde los salarios no necesariamente le llevan la carrera en términos de competencia. Efectivamente vamos a ver una incapacidad a nivel de compra y ahí estamos viendo entonces el fenómeno de la inflación. Para tú combatirlo, por un lado, puedes irte por herramientas monetarias, cambiarias, que es lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional, alto encaje legal, intervenciones cambiarias, pero otra vez vamos a la vía de la producción, donde es necesario volverle a dar valor intrínseco a la moneda. Entonces, todos los venezolanos, ya pie o no, sector público o privado, viven en carne propia cada vez que van al sector comercio y los servicios, los aumentos de precios de manera permanente de los bienes y servicios. Y esto se traduce en que ante una restricción presupuestaria que supone su nivel de ingreso, quizás hasta cada semana o cada quincena o cada mes, como tú bien lo decías, los productos que llegan a los hogares tienden a ser o menos en cantidad o no de la misma calidad por un tema de bienes sustitutos. No puedo comprar este producto a este precio, compro entonces este otro, o no puedo comprar este, sino que compro dos al mismo precio de este. Esa es la realidad que estamos viendo, una situación de cambio en las características del consumo e inclusive en la jerarquía de las necesidades. No, cada quien administra en el hogar, quizás cambiando la marca, comprando al mayor, comprando en cantidad, quizás buscando esa forma de administrar los ingresos para ver el máximo rendimiento en esa economía del hogar venezolano. Debemos hacer una pausa, profe, pero a la vuelta vamos a hablar quizás de lo macro, de lo que tiene que ver ya con la economía nacional, y por estábamos hablando acerca de cómo percibe el venezolano, cómo ha percibido el venezolano este aumento de ingresos ya anunciado el día 30 de abril de cara a lo que sería la celebración del 1 de mayo y ese comportamiento de la economía venezolana, de la economía familiar. Pero vamos ahora a lo macro, a lo que tiene que ver con la economía venezolana. Ha anunciado el Ejecutivo Nacional un crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto da una lectura positiva, da una lectura aguas abajo de que esto se traduce en mejoras para el venezolano común, para el venezolano cotidiano, no solamente para las arcas o las cifras de la nación. Por supuesto, también hablan de un crecimiento sostenido durante los últimos trimestres. Muchos explican que quizás 16 trimestres continuos no necesariamente implican crecimiento, pero sí una cifra positiva sostenida a lo largo de este tiempo. Vamos a digerir un poco esto para nuestros televidentes. Bueno, el crecimiento económico lo medimos a través de la variación positiva del Producto Interno Bruto, ¿no? Y el PIB es un indicador importantísimo para saber cuál ha sido el comportamiento, el resultado de las políticas económicas en función del consumo, la inversión, el gasto y la relación con el resto del mundo, que son las exportaciones, no netas, exportaciones e importaciones. El tema con esto es que cuando tú revisas las cifras del Banco Central de Venezuela, el PIB está actualizado hasta el segundo trimestre de 2024. De ahí en adelante no tenemos más datos oficiales, so pena de la nota de prensa que se liberó el día de ayer por parte del Banco Central de Venezuela, donde, bueno, en una cuartilla con 4 párrafos nos hablan de este crecimiento, ¿no? No necesariamente vemos allí tablas, gráficos o mayor información que nos hable de ello, en ausencia de los datos que están en el sitio web de Banco Central, ¿no? Esto efectivamente, si lo sacamos de un realismo mágico económico, en el cual pareciera que estuviésemos entrando, pudiese tener una lectura positiva, pero lo que sí es cierto es que no necesariamente el primer trimestre de 2025 ha mostrado necesariamente signos de recuperación en los principales sectores de la economía. Cuando nosotros vemos indicadores estadísticos de sector comercio y los servicios, sector transporte, alimentación, efectivamente en términos promedio hemos visto más bien una disminución
en volúmenes de venta, una disminución en velocidad en rotación de inventario. Sin embargo, no todos los sectores les ha ido necesariamente igual y destacamos algunos sectores muy particulares. La banca, por ejemplo, le ha ido bastante bien. Sin embargo, hablar de un crecimiento en promedio de una cifra como esa quizás escapa un poco de esa realidad que palpa el venezolano todos los días. Pero no es natural que el inicio de cada año pues sea un poco lento en materia económica, quizás lleno de expectativas, lleno de quizás, bueno, algunos toman sus previsiones personales, algunos no invierten, no exponen. No es natural este comportamiento del inicio de año. Bueno, ya estamos en este momento iniciando mayo, estamos entrando ya recorriendo lo que es el segundo trimestre, pero se esperaba que fuese natural estas cifras de los 3 primeros meses. Sí, fíjate, estacionalmente es natural que el último trimestre del año se genere un mayor incremento por ventas, ¿no? Y mayor volumen de circulación de dinero en divisas y en bolívares. Como tú bien lo dices, a nivel estacional otra vez, es natural que quizás los primeros 2 meses sean meses lentos, pero que un primer trimestre, un primer cuatrimestre sea mayormente lento, eso no es tan natural, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te habla de la situación real que están pasando comerciantes y empresarios desde el punto de vista de la propia dinámica económica, conectado con lo que dijimos en el bloque anterior, que tiene que ver con la insuficiencia del salario, la incapacidad que tienen algunas personas para poder cubrir sus necesidades, que se traduce en algunos casos una jerarquía mayor y una mejor escogencia de la compra de bienes y servicios, pero se traduce también a final de cuentas en una menor venta de bienes y servicios. Y eso, cuando lo vemos desde el punto de vista del cómputo del Producto Interno Bruto, necesariamente se tiene que traducir en unas variaciones negativas, como de alguna manera algunos entes multilaterales y empresas de análisis de datos económicos nos han mostrado, ¿no?, en términos de lo que puede ser una proyección de 2025. Una proyección es algo que puede ocurrir a nivel de expectativa en función de la información que yo manejo. Si yo corrijo la política económica, esa proyección se corrige. Entonces, de alguna manera, se debería estar trabajando en términos de corregir las proyecciones para que sí tengamos entonces una situación palpable, visible de mercado, de mayor incremento en ventas, de mayor circulación de productos, bienes y servicios y de un incremento quizás del consumo por la vía del ingreso. ¿Cómo se interpreta el tema de la capacidad de adquisición que tiene el venezolano? Usted habla de algunos sectores que han estado deprimidos a este inicio de año, sin embargo, sectores como el farmacéutico, tecnología, automotriz, repuestos automotrices, presentan crecimiento. Entonces, ¿cómo se interpreta esta dirección hacia dónde el venezolano dirige su gasto o su consumo? Porque, bueno, pareciera que los sectores básicos, los primarios, alimento, calzado, servicios, productos, usted menciona que tienen un decrecimiento, pero otros un repunte. ¿Cómo se interpreta este comportamiento? Bueno, mira, muy sencillo. No necesariamente todas las necesidades de los hogares son iguales. Hay algunos sectores que efectivamente han estado haciendo a nivel de gremio estrategias para tratar de acercarse más y mejor a los mercados. Hay que entender que también existe en Venezuela una situación de mejora del consumo por la vía de la venta a plazos, producto de la instauración por parte de algunas empresas o asunción o sumarse a redes de plataformas que permiten la compra programada por cuotas a muchos venezolanos, cosa que ha mejorado la venta de algunos bienes y servicios, principalmente tecnología, por ejemplo. Entonces, están esos casos tan particulares que efectivamente tú puedes decir, bueno, pero ya va, si esto está creciendo, ¿por qué de alguna manera no lo vemos en este sector? No todos los sectores están aplicando las mismas estrategias, no todos los sectores son demandados de la misma manera, no todos los sectores forman parte de la misma forma de la jerarquía de las necesidades de las familias venezolanas. Hay consumos que son prescindibles, quizás de repente este mes no hacemos esto o esta semana no consumimos esto o no vamos con este servicio, y eso es lo que de alguna manera vemos en esa disparidad en resultados económicos, pero en promedio, en términos generales, la variación que vemos es más quizás de disminución hasta cierto punto de la actividad comercial que de crecimiento en términos formales, y eso es algo que es importante ver desde el punto de vista de, ahora que vienen estas elecciones, quienes vayan a ser elegidos en estos cargos tienen que legislar y trabajar en función de generar actividad y legislación económica para tratar de recuperar de manera formal
internamente la dinámica económica nacional. También hablaban estos días la ministra de Petróleo con respecto a ese primer balance de los primeros meses del año, luego de los anuncios derivados del gobierno de los Estados Unidos, toda la polémica y los titulares derivados con respecto a la salida de Chevron de Venezuela. Hablaba de que el impacto no fue negativo como se esperaba. De hecho, desde este ministerio se ofrecieron cifras positivas con respecto a la economía petrolera en Venezuela. ¿Cómo estamos con respecto a este mercado energético? Estamos en esa apertura a otros clientes porque, bueno, el mundo no gira en torno a los Estados Unidos. Es correcto. El reporte OPEP del mes de abril da cuenta de fuentes secundarias, 900.000 barriles promedio de producción, fuentes primarias 1 millón más o menos promedio barril, una disminución en precio, ¿verdad?, que es la mezcla nuestra, la mezcla Merey. Sin embargo, no necesariamente le ha ido mal a Venezuela desde el punto de vista de la generación de ingresos por esa vía. Lo que sí es cierto es que hay un alto nivel de dependencia con la situación de las licencias y que de alguna manera el Ejecutivo Nacional, en manos del Ministerio de Energía y Petróleo, está estableciendo nuevas estrategias para tratar de orientar producción a otros mercados, ¿no?, mercados asiáticos principalmente. Entonces, efectivamente hay una situación compleja desde el punto de vista real, en términos de política económica, y a nivel internacional, efectivamente, todo este efecto que estamos viendo de las políticas arancelarias de Trump, por ejemplo, ¿no?, que es importante ver cómo de alguna forma se le está dando la vuelta desde la política económica exterior venezolana, principalmente hacia el área petrolera. Entonces, el primer trimestre venezolano, desde el punto de vista de venta de crudo, los primeros meses, claro que sí, hubo una cierta actividad positiva, sin embargo, se sigue dependiendo de la autorización para estas licencias, ¿no? Ustedes allí están invitados a participar con nosotros a través del canal de Telegram, primera página GB, para que puedan enviar sus preguntas, consultas, inquietudes a nuestro invitado del día de hoy, profesor Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA. Estamos desglosando lo que es la actualidad económica en el país luego de este anuncio del aumento salarial. Antes de ir con la interacción, mientras allí se comunican nuestros televidentes, siempre la consulta o la aspiración es a que nos puedan dar un panorama con respecto a qué va a pasar en los siguientes meses con respecto a las sanciones provenientes de este gobierno hacia Venezuela en materia petrolera. Ya viendo el panorama, ya teniendo 100 días de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por supuesto también este tema arancelario con el que se ha sentado a conversar con unos sí, con otros no. ¿Cuál sería el panorama, lo que pudiéramos quizás esperar un poco con respecto al tema de las sanciones y Venezuela puntualmente? Bueno, de allá luego de 100 días de la segunda magistratura de Trump frente a la Casa Blanca, vemos cuál es el talante de su política exterior en términos económicos. Realmente esta visión de generarle aranceles al mundo entero, para él y su gobierno ha generado, cómo no, claro que sí, sentarse a negociar con algunos países en términos de aranceles recíprocos. Ha colocado en suspenso por 90 días algunos aranceles con otros países, porque efectivamente, si bien ha sido una política arriesgada, que le ha generado cierto nivel de respuesta, su economía interna se ha tambaleado también a nivel de grandes indicadores por el nivel de distorsión que ha generado, ¿no? Efectivamente, hacia Venezuela no solamente está el tema de ese 15% arancelario, sino el 25% adicional a los países que de alguna manera tengan actividad de intercambio energético con Venezuela. Eso efectivamente también es algo que hay que tomar en consideración, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, por lo menos en esta gestión, estos 100 primeros días de la administración Trump, bueno, hay un nivel de afectación sobre todo por la crisis migratoria, por un lado. Por otro lado, el efecto que ha tenido esto sobre el tema de las licencias para la producción no solamente de Chevron, sino de otras empresas. Y bueno, pues este cerco que se le ha dado a Venezuela desde el punto de vista de los ingresos, al que el gobierno está tratando de generar escenarios alternativos, ¿no?, de resolución a ese conflicto que hay ahí. La palabra, el término indicadores en economía siempre representa un faro, representa una guía para la toma de decisiones y para el comportamiento de todos los involucrados en el tema económico en el país. Tenemos interacción a través del Telegram, primera página GB. El usuario Manuel Salinas dice, opina, el problema económico en nuestro país es estructural y especulativo, ya que de nada vale aumentar los salarios, mientras los precios de los alimentos y servicios básicos suben semanalmente debido a la especulación. Habla de este factor de especulación. Claro que está presente. Efectivamente, tú ves que desde el punto de vista del comercio y los servicios
hay quienes tratan de forzar a sus consumidores o su segmento de mercado a que las compras las realicen solamente en divisas en algunos casos, ¿no? Si bien el bolívar ha incrementado su circulación 80% dentro del mercado interno, mayormente se está aceptando más bolívares, se está utilizando más bolívares para hacer operaciones. Si hay un efecto sobre el ajuste de precios por parte de los asignadores de precios para tratar de quedarse con ese excedente del consumidor, tomando en consideración y dejando atrás la propia situación de los ingresos de las familias y los hogares. Esto evidentemente va en contra de las posibilidades de que las personas logren su equilibrio. Entonces sí hay un elemento especulativo detrás de esto. Por eso, como tú bien lo decías hace unos minutos atrás, el tema de buscar espacios alternativos, lugares para comprar a buenos precios, precios que sí acepten tipo de cambio oficial, comprar en volumen para que de alguna manera ese dinero que tiende a ser exiguo pueda rendir un poco más allá del hecho especulativo. El hecho de la especulación está también en lo cotidiano porque algunos argumentan el tema de la reposición de stock con materia prima importada, productos que deben traer desde otras partes de Venezuela y hablan del manejo de divisas, del pago en divisas, pero también se presentan muchísimos escenarios de especulación con productos cotidianos de producción nacional, de la venta cotidiana, donde te dan un precio y respetando lo que es la tasa de cambio. Este comportamiento, bueno, requiere lo que es la Contraloría del Ejecutivo en esta materia. Mira, sí, efectivamente. De hecho, para todos es totalmente transparente que no necesariamente se vende el tipo de cambio Banco Central en todas las ubicaciones del país, ¿no? A nivel comercial. Muchos utilizan un tipo de cambio no oficial, un tipo de cambio promedio, otros inclusive utilizan el euro, otros incluso en otros estados del país usan otras divisas, ¿no? Y efectivamente esto lesiona el poder de compra porque las personas no ganan en esas monedas y si reciben algún tipo de compensación, quizás la velocidad a la cual esto ocurre no es tal como la velocidad a la que se terminan gastando, ¿no? Transformando en bienes y servicios. Entonces sí, efectivamente hay una situación compleja desde el punto de vista del poder de compra, hay una situación compleja desde el punto de vista del control y supervisión. Lo que no se espera, lo que no se busca es que se establezca una suerte de situación de control de precios, porque sabemos que luego que se impone un control de precios, comienza a distorsionarse aún más el mercado. Entonces, un poco más llamado a la conciencia de los fijadores de precios en términos de que efectivamente traten de ser eficientes a nivel de sus estructuras de costo y de gasto para tratar de trasladar eso vía precio de los consumidores. A quien me dirá, bueno, Aaron, pero es difícil, porque entonces a mí el mayorista me impone unos precios en una moneda y yo tengo que trasladarle eso vía precio al consumidor. Pero siempre debemos tratar de buscar espacios de negociación, porque en definitiva puede comenzar a ocurrir, como ya está pasando, que algunos sectores ven disminuidos, luego unos incrementos bastante importantes, disminuidas sus ventas de bienes y servicios. Control de precios suena como cuando uno en el hogar le dicen vamos a hacer esto por las buenas y no de manera bajo la norma. Tenemos interacción por acá, el usuario Domingo Vides a través del Telegram dice, ¿cree usted que el Ejecutivo Nacional debería implementar un pago de indemnización monetaria a través de títulos valores a todos los trabajadores de la administración pública por mantenernos en nuestro país luchando en estas condiciones económicas actuales? Lo dice el usuario Domingo Vides. Mira, lo que sí es cierto es que el sistema financiero, uno de sus componentes es la bolsa de valores, el mercado bursátil es importante en Venezuela. Hoy por hoy hay una nueva directiva. Volver la mirada hacia el mercado de valores es importante. Pensar quizás en remunerar o darle a los trabajadores un componente que tenga que ver con esto. Quizás no es tan descabellado, solamente que hay que recordar emisiones pasadas en las que esto llegó a pasar, por lo menos con profesores universitarios, a los que se les terminó pagando parte de sus liquidaciones o jubilaciones en vehículos de inversión de deuda principalmente. Muchos de alguna manera, como no son tan líquidos y como no hay necesariamente tanta cultura financiera hacia eso, no terminaron de entender muy bien qué hacer con ello, ¿no? Para algunos fue muy bueno, para otros no lo fue tanto. Pero efectivamente, sin hacerlo tan complejo, creo que hay otros mecanismos u otras herramientas para poder elevar el poder de compra de los venezolanos. Y por un lado, no solamente otra vez es ingreso, no solamente es salario, no solamente es complemento, no solamente son bonos de moneda extranjera. Otra vez, tenemos que ir por la vía productiva a volverle a dar valor al bolívar. Y eso es una cosa importante que hay que ver porque a nivel de expectativas, lo que hasta ahora, por lo menos la expectativa de los tres principales indicadores del Observatorio Venezolano de Finanzas, inflación, tipo de cambio y crecimiento económico,
más allá de la visión del Ejecutivo Nacional en manos del Banco Central, nos hablan quizás de una inflación que ya en 3 dígitos pudiese estar llegando a un 200%, un tipo de cambio oficial que pudiese estar sobre el 150% y una situación de crecimiento económico que, en términos de lo que hemos estado conversando hasta ahora, puede seguir siendo negativa o en función de lo que el Ejecutivo ha anunciado, para ellos pudiese convertirse quizás en una visión de decrecimiento. Entonces, por eso, de alguna forma, la política económica tiene que alinearse para tratar de recuperar sus espacios industriales, comerciales, dando las herramientas para que efectivamente podamos otra vez volver por la vía de la producción a recuperar el valor de nuestra moneda, ¿no? No, recapitulando un poco lo que decía, que son proyecciones y estos escenarios económicos no son escenarios rígidos acá en la actualidad venezolana. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Siempre a la orden. Profesor Aarón Olmos, economista, también allí titular del área de posgrado en el IES. Hacemos una pausa, a la vuelta más actualidad en Primera Página.